Lee los Hechos de los Apóstoles. Pablo llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban en la fe y su número crecía día a día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Tróade. Ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor toda la tierra. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aclame al Señor toda la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo nos odia, sepan que antes me han odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es bueno preguntarnos, como parte de nuestra espiritualidad, de nuestra oración, de nuestra vida, en este momento que nos toca estar, ¿cómo vamos viviendo este camino pascual? En este presente concreto, en el aquí y ahora de la vida, en las circunstancias que nos tocan atravesar. ¿Cómo estamos viviendo la Pascua? Y cuando digo cómo estamos viviendo la Pascua, les estoy diciendo, cómo estamos viviendo la conciencia de ser discípulos, de haber recibido en Cristo la redención y de habernos sumergido
en nuestra Pascua personal a través de las aguas del bautismo, muriendo de esa manera el hombre viejo y resurgiendo el hombre nuevo, conscientes de saber que el bautismo ya nos hizo, de alguna manera, hasta nos purificó de la antigua personalidad del hombre meramente terrenal, para darnos una gracia que significó el nuevo nacimiento de los hijos de Dios. De manera que es Cristo en mí y yo en Él. Y esta es la conciencia pascual. Nosotros los cristianos tenemos que vivir la Pascua desde el bautismo, porque ahí es donde se generó esa nueva creación. El Señor nos ha creado. Tal vez podríamos decir a luz también, y empezamos a vivir en el mundo, en la vida biológica, comenzamos la existencia. La primera creación, así lo quiso, Dios quiso que existiéramos. Y ya ahí estaba en la voluntad de Dios, en la decisión de Dios, nuestra adopción, ya somos hijos, porque nos crió el Padre. Pero no hay duda que en la experiencia bautismal del nuevo nacimiento espiritual adquirimos una realidad, una gracia superior, que nos ha renovado y nos ha hecho superiores a lo que éramos, inclusive superiores a toda la creación. Porque el hombre no es superior a las cosas creadas simplemente porque sea más inteligente, porque tenga la gracia de la razón, de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad, sino el hombre es superior por la gracia bautismal, por la paz, por la redención, por la unción espiritual y la adopción filial. Soy hijo de Dios. Y esa capacidad también ilumina mi inteligencia racional. La inteligencia natural está iluminada por los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo y todos los dones que el Señor nos regala. Y muchos más. No solo los 7 famosos dones del Espíritu Santo que están en nosotros, porque el Espíritu vive en nosotros, sino las gracias y que comprende que los tiene no solo como una riqueza, sino también como un desafío para la misión. Si yo lo recibo, pagará. El Señor me quiere instrumento, bueno, me capacita y me envía así con este talento, con esta gracia. No todos tenemos el mismo talento, no todos tenemos los mismos carismas, pero sí todos estamos llamados a dar fruto. Los carismas van a dar fruto a la medida que los ponemos en práctica. De entonces comprendemos de esta manera que, siendo nuevas criaturas, todos los dones recibidos, partiendo de la fe, la esperanza y el amor, están para ser usados. Creo en ellos, sé que los tengo, y con esa dimensión que vive en mí, adelante, voy a caminar, porque soy un cristiano. De manera se sintetiza, trato de hacerlo de una manera muy humilde, obviamente, es tan grande que es imposible darle una explicación racional clara. Se ha escrito tanto sobre esto y se seguirá escribiendo y se seguirá profundizando en discursos teológicos, y todo es muy bueno y todo nos enriquece. Pero nunca se lo va a terminar de agotar, porque es la gracia de Dios. Y esto es lo que somos, un misterio de amor, creación nueva, hombres nuevos, testigos, otros Cristos en el mundo. Y esta dimensión que fueron comprendiendo misionera, es decir, cómo la palabra de Dios a través de ellos se iba extendiendo. Otro de los grandes frutos de la Pascua, la iglesia que crece, la familia de Dios que crece, que se desarrolla. Y como venimos diciendo a la luz del libro de los Hechos de los Apóstoles, una palabra que ya no tiene frontera, que todo lo trasciende. Nace en un pueblo, en una tradición, pero desde esa tradición explota con una poderosísima onda expansiva y llega hasta los confines de la tierra, porque esa es la voluntad de Dios. Y a través de los hombres, vayan y anuncien, vayan y hagan que todos los hombres sean mis discípulos. Vamos a escuchar pronto, cuando llegue el domingo de la Ascensión del Señor, esa última recomendación de Jesús antes de despedirse físicamente de los apóstoles, cuando les manda lo esencial. Vayan. Es decir, vamos a entender que la ascensión del Señor, más allá de creerla como un hecho o no real, concreto, de que el cuerpo se elevó,
que es un detalle inferior, vamos a entender lo superior, lo fundamental del misterio, que es la reconciliación. Jesús la empezó. Jesús en la misión de la Iglesia se continúa, Él la continúa, y es Él quien toma la posta, y es Él quien sigue siendo la cabeza de la evangelización, a través y por medio de los discípulos, es decir, de cada uno de nosotros. Ayer fueron ellos, los apóstoles y aquellos primeros discípulos cuyos nombres están escritos en el libro, pero hoy nuestros nombres también están escritos en el libro de Dios. Y desde esa realidad estamos enviados para continuar lo que ellos empezaron desde Cristo. Entonces, la Pascua es eso. Cristo que sigue obrando en cada uno de nosotros. Nunca hubiera llegado tan lejos la Iglesia, ni hubiera habido nuevas comunidades, ni paganos, extranjeros de la época, la buena noticia de parte de los apóstoles y demás. Siempre hubo lo que podríamos llamar una condición instrumental. ¿Qué quiere decir? Hay alguien que causa y un instrumento que provoca, que lleva. El causante es Dios, la causa eficiente. Y nosotros somos los instrumentos, la causa instrumental que lleva adelante la predicación, el mandato, algo que no nos pertenece, pero que es vida en nosotros. Y que ya podríamos decir entonces en esa perspectiva que sí nos pertenece, porque cada uno de nosotros es un evangelio escrito, un evangelio abierto. ¿Vos te pusiste a pensar que tu vida es un evangelio? Y que la misión esencial de tu vida es que los demás lean en vos, en tu vida, en tu mirada, en tu palabra, en tu conducta, en toda tu forma de ser, lean el mensaje de Dios, la buena noticia de Dios. ¿Te lo pusiste a pensar? Porque esa es la gran verdad. Si no, todo lo demás quedará en palabras, quedará en dichos, quedará en emociones, quedará en ritos, en costumbres y nada más. Esos no son más que signos, medios. El fin sos vos mismo. Vos sos el Cristo vivo que ahora tiene que anunciarse. Por eso, lo que llega al corazón de la gente, y sucedía obviamente por el relato de la palabra de Dios en su predicación, lo que llegaba era esa convicción, ¿no? esa identidad tan profunda que los apóstoles y discípulos tenían a la hora de predicar, y eso conmovía. Y se producían dos realidades, no había términos medios. Estaban los que escuchaban y que la palabra obviamente les llegaba y se convertían y preguntaban qué tenemos que hacer. Y comenzaban entonces a vivir una vida nueva y a pedir el bautismo como incorporación definitiva a la familia de Dios. Y estaban los otros, los de corazón cerrado, que se convertían en enemigos de la fe. No había término medio. No había lo que tal vez sí hay hoy, y que es también peligroso, y que es la apatía. El agnosticismo, es decir, no me importa si Dios existe o no. No me importa, es otro tema. No, hay otro tipo de filosofías la que realmente discurren en el corazón de muchos, buscando la existencia por la existencia misma, pero sin una base, sin un fundamento, sin una causa que la hace posible, la causa eficiente. No importa eso. Todo el agnosticismo, que es peligrosísimo, porque la persona que vive en esa dimensión puede ser muy inteligente, muy brillante, y pudo haber escrito y hecho para la comunidad un montón de cosas, porque Dios se vale de todo. Grandes científicos, grandes médicos, grandes, no sé, escritores, que han dejado una riqueza enorme para la vida de la humanidad, pero que tal vez ellos mismos en su vida interior buscan y siguen sin encontrar, ¿no? ¿Cuántos hay? Ejemplos en abundancia. Jorge Luis Borges, todos sabemos nuestro Jorge Luis Borges, lo brillante que fue a nivel intelectual y de la manera, ¿no?, que sus libros, sus escritos llegan a nosotros. Un escritor realmente profundísimo y con una cultura brillante. Y sin embargo, él se consideró toda su vida así.
un buscador de la verdad, un agnóstico, un ateo. Pero dicen que al final de sus días, ya prácticamente en su lecho de muerte, sin embargo pidió un sacerdote que se acercara a darle los sacramentos. Es decir, que hay una necesidad y que no la suple toda la dimensión de conocimiento y brillantez intelectual que uno pueda tener, que subyace, y que habla justamente de que todo hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene en sí el don de la religión. O sea, todo hombre es religioso. Y cuando digo religioso no digo porque cree en determinado, es católico, es musulmán, es adventista, es evangélico, es testigo de Jehová. No, no es esa religión a la que se refiere. La dimensión religiosa es la necesidad inherente del hombre de buscar a Dios. No puedo no estar con Dios. No puedo, o sea, hay una necesidad que no es imparable de buscar lo sobrenatural. El hombre está llamado a la trascendencia. Porque si hay algo que nosotros sabemos y creemos, que el hombre de Dios viene y a Dios vuelve. De manera que toda la vida es un vivir en Dios. Y eso está desde adentro, eso se experimenta desde adentro, no desde afuera. No desde afuera. Las circunstancias externas no se sostienen ni sostienen la vida del hombre, ni sacian la sed de felicidad, de vida, todo lo que el hombre necesita en su interioridad más profunda. Lo que sí sacia al hombre es aceptar su verdad. Y todo eso está en crisis. Obviamente que está en crisis. Hay una gran crisis de identidad. No solamente a nivel espiritual, sino a nivel, ya hemos llegado a niveles terribles, a niveles de género, por ejemplo. ¿No? Yo nací, es hombre, quiero ser mujer. La transformación biológica y la ciencia que aporta lo que sea para eso, pero en el fondo, ¿qué? Con todo esto lo hablo con mucho respeto, con muchísimo respeto y con muchísimo cariño a todos los hermanos y hermanas que han tomado esa decisión consigo mismo. Pero la realidad desde la fe y desde la revelación, para los que creemos en ella, nos habla de que hay una identidad profunda que no se puede alterar y que ya no depende de lo que yo quiero, sino depende de lo que yo soy. Primero el ser, después el hacer. Entonces hay una gran crisis de identidad. Y si la identidad está en esto, en búsquedas, ¿no? o en decisiones así tan delicadas y tan íntimas como es el género, imagínense también desde el punto de vista ya de lo espiritual. Todo da lo mismo. Se mezcla una gran mezcolanza, como que se metió todo en una licuadora y se apretó el botón de máxima velocidad. Así, está todo mezclado. Ahora después anda a sacar, ¿no? Lo que todo está licuado, procesado en una misma realidad. Entonces todo da lo mismo. Y todos bebemos de ese brebaje. El mundo bebe de ese brebaje. El brebaje que da como consecuencia la gran confusión. Por eso creo que este tiempo también para los cristianos tiene que ser un tiempo de gracia, de reflexión, tiempo de gracia, tiempo de maduración, la reflexión profunda de nuestra vida en Cristo. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? Esto es lo que le tenemos que pedir al Señor como gracia principal. Y volviendo un poco a los textos pascuales de Hechos, bueno, como veíamos recién, ¿no? Cómo Pablo y sus compañeros se iban sumando a la gran misión, una misión que llegaba lejos, una misión que no tenía fronteras y que su vida misionera estaba íntimamente sostenida, no hay duda alguna, a lo que es la comunión espiritual. Es el Espíritu el que los va guiando. Jesús va hablando, vamos acá, vamos allá. Y van sintiendo en el corazón, aquí se habla de Pablo que tuvo un sueño, donde un hermano de Macedonia, una provincia griega, lo llamaba, ven y ayúdanos. Como que sentía él en su corazón
que hay necesidad, que los hombres piden la ayuda de la ayuda de la verdad de Dios. Vengan a anunciarnos, por favor, porque no sabemos dónde estamos parados, porque estamos en crisis, porque necesitamos una buena noticia, porque nuestra vida así como está no nos dice nada. Vengan, por favor, vengan y anúnciennos la buena noticia. Y entonces, apenas tuvo esta misión, ellos partieron a Macedonia, convencidos de que Dios los llamaba para la evangelización. Bueno, eso es la gran verdad. Y hoy en el Evangelio, ya para ir terminando un poco la idea, Jesús sigue en este discurso de la última cena, así lo pone Juan en la boca de Jesús en estos capítulos 13, 14 y 15 del Evangelio. Y bueno, y ahí Jesús sigue aconsejando a los discípulos, revelando a los discípulos antes del término de su misión terrenal lo que ellos tendrán que continuar y las consecuencias de la misión. Miren, si el mundo los odia, les dice, no se hagan problema, porque también me odiaron a mí. Si el mundo los persigue, a mí me persiguieron. Si el mundo no los entiende, pues tampoco me entenderán. Y si rechazan al Padre, es porque antes también me rechazaron a mí. Los van a rechazar a ustedes. Si prepárense para todo esto. Porque realmente, y esto está más que comprobado, y en estos tiempos se ve claramente, evangelizar, comprometerse con la obra de Dios, comprometer la vida en el testimonio, de la vida, digo, no un ratito. Hay un montón de gente en la iglesia, miren qué da Dios el tiempo que les sobra. Y con eso calman su conciencia. Y están contentos. Y con eso, poniendo miles de excusas, muy paquetas, justifican su parcialidad y su tibieza cristiana. Es así. Y aquí vemos que Jesús habla de que evangelizar y ser cristiano lleva la vida. La vida. A todos, no solamente al cura que se consagró full time, digamos. A todos. Porque aún estos que formaron una familia o están encarando una carrera universitaria o lo que sea, es porque el Señor los envía a través desde ese medio. La familia es un medio, no es un fin. Un medio fundamental, importantísimo, necesario, insustituible, pero un medio. Un medio para alimentar en el seno de la familia las verdades de Dios. La universidad, la vida profesional, los oficios, el trabajo. Hermoso el trabajo y necesario el trabajo porque dignifica, porque nadie puede vivir sin trabajar. Porque el primer trabajador es Dios, justamente. Es y no fue, es y será. El día que Dios deje de trabajar, de crear, de dar la gracia de la vida, todo dejará de existir. Entonces Dios trabaja y el hombre que trabaja se asocia a la obra creadora de Dios y la continúa y su vida se dignifica. Por eso cerrar las fuentes de trabajo es atentar con un pecado gravísimo contra la dignidad de la persona. Y el que no quiere trabajar, que tampoco coma, dice San Pablo. Es decir, que no tenga vida. No comer es no vivir. El que no trabaja no se dignifica. Por consiguiente, no tiene vida. La vagancia, la holgazanería, ¿no? La pereza, todas esas digamos, lo contrario, los grandes defectos de la vida, ¿no? Que se transforman en vicio, degeneran. Por eso hablamos del trabajo como medio que dignifica, pero como medios, de manera que todo es un medio. Y volviendo un poco a esto, ¿no? Hay mucha gente que, y ya lo dije varias veces, pero es interesante, hay mucha gente que pasó por la iglesia, y pasó mucho tiempo por la iglesia, pero la iglesia no pasó por ella. Y por eso se han ido despotricando de la iglesia y de sus hermanos, con resentimiento. Pero ¿saben por qué? Porque ya cuando entraron así. No es que se resintieron en la iglesia. Aunque la iglesia les pudo haber hecho daño, la iglesia humana, cada uno en nuestro pecado, pudimos haber dañado tanto a alguien y por eso se fue. Por eso también los que estamos adentro tenemos que hacer nuestra mea culpa, nuestro examen de conciencia y pedir perdón.
Pero en el plano de lo general, muchos que vienen a buscar a la iglesia, lo que la iglesia no te va a dar, se vienen a buscar a sí mismos. Y lo que el mundo no les da, o fracasados en el mundo, vienen a buscar acá en la comunidad de la iglesia lo que no está acá, porque no es para eso. Acá es para venir a servir, a identificarte con Cristo y con tus hermanos en el servicio, humilde y sereno. Pero para lo cual hay que tener la conciencia purificada en la fe y en Cristo, como un llamado. Ellos escuchaban al Espíritu. Entonces Jesús nos advierte a todos que involucrarnos en el camino de la fe y de la evangelización y del compromiso en la verdad va a implicar muchas bendiciones y alegrías por hermanos que se convierten y llegan a la verdad y se comprometen y se entregan y renacen en Dios, y otros que obviamente se quedarán en otro camino o elegirán otro camino y serán agresivos a la iglesia. El odio. Y bueno, eso le puede pasar a muchos. Y hay que estar preparados, dice el Señor. No tengan miedo. No tengan miedo. Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. No tengan miedo, no se desanimen, no le lleven mucho el apunte, sigan caminando, sacúdanse hasta el polvo de los zapatos ante aquellos que los niegan o los persiguen o los calumnian o los injurian a causa del Evangelio. No tengan miedo, sigan adelante. Sigan adelante y que su corazón no caiga en el resentimiento, ni mucho menos. Sigan adelante. Sigan sembrando la buena noticia, con amor, con confianza. Sigan sembrando, porque no es tarea nuestra, es la tarea de Dios. Bueno, queridos hermanos, demos gracias a Dios y oremos los unos por los otros y oremos también, me animo, se me viene a la mente, oremos también por la tecnología que nos ayuda a esto, a poder estar en esta comunión virtual. Ayúdenos porque el coludo busca cómo meter la cola, a ver cómo mete obstáculos, palos en la rueda, se dice, ¿no? Bueno, y sí, en esto también. Que el internet no anda, que se corta, que la red social esto, que aquello, que lo otro. Bueno, recemos mucho también por esto, para que el medio sea limpio y sea realmente un camino lo más allanado posible para llegar mejor, cada día mejor. Por eso les pedimos siempre la ayuda a todos con la oración y con la suscripción en los canales, sobre todo en el canal de YouTube, porque cuanto más suscriptos tengamos, más lejos vamos a llegar y mejor vamos a poder implementar la tecnología disponible para seguir adelante en este camino que hemos comenzado. Porque yo creo que, miren, esta realidad de evangelización virtual, de celebración virtual, no tiene fin, ya no tiene vuelta atrás. Aunque la cuarentena termine y ojalá sea pronto y podamos volver a casa, es decir, a la casa de Dios, al templo, a celebrar juntos otra vez, todos y cada vez más, ojalá que cada vez seamos más, ¿no? Porque esto de no poder ir a la iglesia y de tener que quedarnos en casa y tener que no poder acumular y de celebrar así, a través de esto para muchos ha generado un hambre, un deseo y un recapacitar, es decir, che, ay, cuántas veces no fui y ahora cuántas ganas tengo y no puedo, y así con un montón de cosas más, ¿no? Bueno, ojalá entonces cuando se reabran los templos y podamos volver nuevamente a celebrar juntos en el templo esté lleno, vuelvas a tener la cantidad de gente que tenía hace 30 años atrás, cuando era una misa de domingo, al mediodía, la gente llegaba a la calle y había gente parada y la sed y la necesidad y la conciencia de venir a celebrar juntos al Señor, que se fue perdiendo tanto. Bueno, tal vez estos tiempos no, donde esto es un poco, se nos limita en esto, bueno, haga que sí, que el deseo, la necesidad realmente se restituyan en los corazones. Pero yo creo que también, y esto es lo que les quería decir, la situación virtual que hemos implementado como nunca en estos tiempos y que nos llevó un poco la necesidad y la creatividad
usarla, no tiene marcha atrás. Así, yo creo que todas las misas, de aquí en adelante, aún con los templos llenos de misión así, cada parroquia, como lo venimos haciendo, está desafiada a continuar con esto, ¿no? Con gente que se comprometa a llevarlo adelante esto, ¿no? Porque obviamente uno solo no puede hacerlo para nada. Donde todo esté preparado para que al comenzar la misa ya también los que no pueden venir, ancianos, enfermos, trabajadores, que a veces no pueden venir, realmente no quieren venir, no es que no quieran, no pueden gozar, celebrar y disfrutar en vivo, como lo estamos haciendo ahora, continuando a través de las redes la comunión. Que la Virgen nos ayude y nos bendiga en estos caminos de amor. Que así sea. Que así sea.